Hola, bienvenidos amigos de nuevo a este proyecto Ilumina tu camino. El camino de la vida, hay que iluminarlo. Y tú eres la luz y tú eres el camino. Les habla Ricardo Rubio. Estoy desde Del Río, Texas, y son las 9 de la mañana de hoy, 24 de marzo del año 2017. Y estoy en este proyecto de iluminar tu camino, y es la única manera de iluminar el camino de la vida. Es decir, de nosotros ser conscientes de que somos luz y a la vez somos el camino de la vida, somos los transmisores de la vida. La única manera es viviendo la vida con interioridad, para poder uno despertar, tomar conciencia y ser espiritual. Si uno vive la vida con interioridad, significa que despertó, que está haciendo las cosas con atención constante, permanente, con la atención actual, la de hoy, la de cada momento, que es espiritual. Esa es la vida con interioridad, es la vida espiritual. Pero la confundimos muchísimo. La vida espiritual se confunde. Los que pertenecen a una iglesia confunden la vida espiritual con la religiosidad, con las enseñanzas doctrinales, con las creencias. Ese es el grave problema, que confundimos. Entonces por eso creemos que si pertenecemos a una religión o a otra, la espiritualidad es mejor que aquella. Entonces cada uno cree que su propia espiritualidad es la mejor. Y no es así. La espiritualidad es mucho más profunda que las expresiones religiosas, las creencias, las doctrinas, y cuando uno se reúne para vivir o expresar una fe, para adorar a Dios en la liturgia, en sus diferentes modalidades. Es muy diferente la vida espiritual. La vida espiritual, una persona puede ser espiritual y no tener religión, como una persona puede tener religión y no ser espiritual, o sea, no haber madurado en su espiritualidad. Y yo a lo que les estoy llevando es a que tu vida debe ser espiritual, y cómo ayudarte a despertar, cómo hacer que tomes conciencia, que empieces este viaje, camino, el viaje de la vida. Ilumina este camino iluminado. Tú lo debes hacer a conciencia, despierto. Siempre me gusta poner esta ilustración, que vivir la vida sin espiritualidad es como cuando tú te montas en el tren y vas de viaje a algún lugar, y por estar preocupado o preocupada por lo que llevas para el viaje, si llevaste o no llevaste, por las cosas, no disfrutas del viaje. No ves el panorama, no ves el paisaje, no ves todas las cosas que te rodean durante el camino. Es como cuando uno viaja en la noche, en la oscuridad, no disfrutaste del camino, porque es oscuro, no ves el paisaje, no ves lo que te rodea. Y vivir la vida con espiritualidad es viajar en la luz, es vivir esta vida iluminado, es no tener sombras, es dejar que las sombras sean menos, que la luz, siempre va a haber sombras, pero que sean más poquitas las sombras, que la oscuridad no sea mayor que lo que tú puedas ver, que la luz. De eso se trata. Vive tu vida con interioridad, ilumina tu camino, es despertar, es un despertar del ser. Este tema que de esta semana que les está hablando es el despertar, y te puse 3 anécdotas para fundamentar el proyecto de esta semana, de qué es despertar y cómo se despierta. La primera ilustración que te puse y que ayer te la expliqué es del águila que se creía gallina. No sabemos nuestra propia identidad,
no sabemos el propósito de nuestra vida, no podemos cumplir la misión, no sabemos a qué hemos venido, porque estamos confundiendo nuestra identidad. Por la sociedad de consumo, por la tecnología, por el raciocinio o por las emociones, dejamos de vivir con el cerebro interno y ahí se nos pierde el propósito de la vida. Un águila que su identidad era volar, entonces ahora se creía gallina y estaba actuando como otro ser diferente a su propia identidad. Espiritualidad es saber a qué tú viniste a este mundo. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito? Es de la espiritualidad. Entonces ayer te hablé de ese primer punto. Hoy te voy a hablar de la segunda anécdota o la segunda ilustración que te puse. Y es la renovación del águila. Y este tema sí que va a ser importante y va a ser muy bonito. Les va a ayudar muchísimo. Es la renovación. A veces no cumplimos la misión o estamos dormidos porque estamos desempeñando un papel erróneo, equivocado. Esa es una, la de ayer. Y la de hoy, no cumplimos nuestra misión, nos dormimos, estamos aletargados, no hacemos las cosas que deberíamos hacer, no cumplimos la misión, el propósito de vida, porque no nos renovamos, nos estancamos, nos quedamos a la vera del camino, orillados y no continuamos el viaje. Como cuando tú vas de viaje y el carro se te muere, se te mata, el carro se te varó. Tú no puedes continuar el camino. Entonces te quedas allí pensando conforme que ya es ahí, que hasta ahí llegaste. Y no, la vida espiritual nos ayuda a transformarnos, a renovarnos como el águila. Entonces voy a empezar a ver cómo me va hoy en el tema. Lo he preparado con mucho cariño, con mucho amor y con muchas expectativas, porque espero que a ti te vaya muy bien con este tema y que tú seas transformado, cambies, que tu vida sea renovada, nueva, diferente. Y eso lo logras, tú lo puedes lograr, todos lo podemos lograr, todos podemos mirar la vida de una manera distinta. Esa es la renovación, te voy a hablar de eso. Si estás estancado, si crees que ya llegaste, que todavía no hay manera de arrancar, que no has podido continuar el viaje, es para ti este tema del que te voy a hablar. Porque es hablarte de la vida de interioridad para que tú te renueves y tú cambies, para que veas que tú eres íntegro, estés con toda la creación, con todo, y que todo se está renovando y lo que no se renueva eres tú, quien no se renueva eres tú. Muy bien, voy a cambiar la cámara para ya empezar con el tema. El tema es el despertar y el subtema es la renovación. Yo te invito para que tú te renueves. Si te está afectando algo en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, en las relaciones te falta renovación. Con los hijos, con la sociedad, con tus amigos, con tus vecinos, solamente tú miras y te renuevas y eso cambia. Las circunstancias cambian cuando tú te renuevas. Tú cambias y el mundo cambia. La renovación. Entonces por eso puse la renovación del águila, que ya les conté la ilustración. Ahora voy a explicar un poco este tema. Y se trata del Salmo 103.5. Dice, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Y en Isaías 4:31 dice, pero los que esperan a Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué quiere decir esto? La renovación, la transformación, que cuando somos espirituales tenemos fuerzas para continuar el viaje, para no cansarnos, para seguir caminando. Como decía Santa Teresa de Jesús, hemos nacido para andar, para viajar, para el camino, para no detenernos. Y lo debemos hacer rápido, caminando. Pero si no podemos correr, caminemos. Y si no podemos caminar, tomemos un bastón o una muleta o un caminador, pero nunca nos detengamos. No detenernos en el camino. Eso decía Santa Teresa de Jesús, que ya la santificaron.
Muy bien. Ah, no, esa decía Teresa de Calcuta, perdón. Teresa de Calcuta era quien decía que no debemos pararnos, porque todo se va renovando. Y si nos paramos, pues nos quedamos atrasados y morimos más rápido. ¿Qué es esto de la renovación y la transformación? Significa que todo va cambiando. Estas ciudades hermosas que vemos es porque hay gente cambiando sus fachadas, construyendo edificios. Todo se va renovando. Tú dejas de ir a una ciudad y al poco tiempo vuelves, o se ha deteriorado esa ciudad o está mejor. Si está mejor es porque se ha renovado, ha sido transformado. Lo mismo los medios de comunicación. Antes se escribía con una maquinita de estas, ahora ya es con computador. Esto se renovó. ¿Sí ve? Esos son solamente ejemplos para decirte que la vida es transformación. La vida es renovación. Todo se va renovando en la vida. La naturaleza se transforma en todas sus especies, en todas sus representaciones de vida. Todo se va transformando. Todo es renovación. Se va renovando en la vida. Todo, todo, todo. Por eso los que estamos ahorita en la parte norte, los que viven en el sur, los del trópico, no nos damos mucho cuenta, no nos enteramos mucho de la renovación. Pero los que vivimos en el norte sí nos damos cuenta de las estaciones. Este mismo arbolito que pongo aquí, mire que sufre 4, en el año sufre 4 transformaciones. Está en primavera, llega el verano, llega el otoño, viene invierno, primavera, verano, otoño, invierno, y así sigue el ciclo. Pero está en movimiento. Y toda la vida es un mover. Tanto la materia orgánica se está moviendo, que son los seres vivos, como las proteínas, los hidratos, el carbono, los glúcidos, las grasas, el ácido nucleico, las raíces, los animales, los organismos muertos, los restos de animales. Todo eso está en movimiento. La materia inteligente está en movimiento, que ya como la nuestra, que decimos que somos cerebro racional. Y la materia inorgánica también está en movimiento. Los átomos se están moviendo continuamente. La materia inorgánica que nos parece que no funciona o que está estática, claro que también se está moviendo. En las reacciones químicas de ellos mismos, las sales, los minerales, los cloruros, el agua, el dióxido de carbono, todo está en movimiento. Dicen que nadie se baña en el mismo río. Esa es la renovación, todo está en movimiento, pero a nivel macro, el universo está en movimiento, no se para. Hay un experimento que dice que en los CDs o en los DVDs de platico, esos acetatos, pero no el acetato antiguo, sino el nuevo, que cuando gira en círculo que gira los componentes, duran más y no se interactúan entre ellos y no se perturban. Y así es el universo. El universo son ciclos circulares. Pero todo está en movimiento, el universo. Esas 6 fotos que vemos ahí son partes del universo, no es el universo en su totalidad. Nadie ha podido tomar una foto del universo en su totalidad. Solamente toman fotos, cuando envían esas naves al espacio, toman fotos de partecita del universo. Y si la vuelven a tomar, el universo ya ha cambiado. Todo está en movimiento, todo gira, todo se mueve. Pero a nivel micro también es lo mismo. Existen las células internas, las que están en nuestro cuerpo o las que componen nuestro cuerpo. Y a nivel macro, por ejemplo, tenemos aquí el cuerpo de los dinosaurios que se extinguieron. Pero este que se extinguió por muy grande. Pero la vida, mientras más pequeña sea, mientras más microscópica sea, la vida se sostiene más. Aquí se está sosteniendo. Esta es la célula. Estas células son las células normales de la vida, pero dentro de esta célula están estos punticos. Vea, este que está aquí, este aquí, este aquí, este por aquí y este por aquí. Esas células y estas partecitas de la célula es lo que hace que la célula viva, que tengamos vida. Y eso se llama mitocondrias. Mito, hilo, condros, gránulo.
Esas mitocondrias que están dentro de la célula es lo que genera energía, señalizan, diferencian las clases de células, o sea, producen energía, señalizan las células y diferencian las clases de células, actúan en el envejecimiento, el control y crecimiento. Es decir, mire lo que les quiero decir en el día de hoy es que gracias a estos punticos que están por aquí dentro de la célula es que hay energía. Y energía es oxigenación, es respiración, o sea que las células respiran gracias a estos mitocondrias que están dentro de la célula. Cuando decimos espíritu, estamos refiriendo a energía, respiración. Respiramos. Por eso la vida espiritual se relaciona más con la respiración. Porque decimos que Dios hizo al hombre y le infundió el espíritu, aliento de vida. Pero sin embargo dicen que en las aguas crearon seres vivientes y la tierra creó seres vivientes. Pero cuando ya se refiere al ser humano, se dice que le creó aliento de vida, que sopló. Y el soplo es ruaj, es neuma, es aire. Y estas células se modifican, se transforman gracias a las mitocondrias. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque la vida espiritual no es como nosotros nos las imaginamos. Si la vida espiritual es energía y si la vida espiritual es respiración, es aire, es neuma, aquí, por aquí dentro de la célula está la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la vida espiritual es vida. Es vida, es la vida en sí. ¿Qué es la mitocondria? ¿Qué hace la mitocondria? Además de lo que ya les dije, es esto, es sostener la vida. El propósito de la vida es generar más vida. Si yo te digo a ti, ¿por qué tú estás en este mundo? ¿Para qué estás en este mundo? Aquí estás tú para generar vida. Porque tú eres vida y la vida, el propósito de la vida es generar más vida. ¿Por qué? Porque las bacterias son eternas. Dicen que las bacterias no desaparecen. Pero cuando una bacteria se unió con otra bacteria y crearon la célula, y dentro de la célula se creó todo este sistema grande que vemos, está la mitocondria, que posiblemente era una bacteria que entró dentro de una célula. Y eso fue lo que hizo que hubiese vida. O sea que la vida está en la mitocondria. Y el espíritu es vida. Luego la vida está aquí en esto. Esto que te señalo aquí, es lo mismo que están aquí estos punticos. Estos punticos aquí, estos aquí. ¿Ve? Estos aquí. Y esto que vemos acá es una célula que no se ve en el microscopio. Que esto es esto es pequeñísimo, es como es como el átomo de nuestro cuerpo. Es pequeñísimo, no se ve. Y eso es la vida. Y varias células es lo que hace que yo tenga vida, que yo tenga cuerpo, que yo me pueda desplazar. Y esto pequeñito que se ve aquí, entonces ya lo puse en una parte grande, solamente para decirte que lo que llamamos ADN, mire, el ADN está aquí. Lo que llamamos otras cosas como la vida, como la sexualidad, todo se produce aquí. La vida, todo lo que hacemos se produce en gránulos tan pequeñitos, pero que como son muchos, entonces nos da vida. Es lo que hace que se respire el aire. Dice que Dios hizo al hombre y infundió el espíritu. Y al meterle el espíritu, entonces el sistema sigue respirando. Por eso nosotros respiramos. ¿Por qué respiramos? Respiramos porque tenemos miles y miles de mitocondrias, millones y millones de mitocondrias que están dentro de la célula, de cada célula. Y cuando estas mitocondrias no funcionan bien, entonces vienen las enfermedades y viene la muerte. Por eso es que el cáncer o otras enfermedades, la artritis, la diabetes, toda enfermedad es producida aquí. Pero si esto funciona bien, si esto está respirando, si esto permite, es como los pulmones de la célula, entonces hay vida y las células se van reproduciendo, otras van muriendo y otras van reproduciéndose.
pero la vida en sí no muere, porque es una activación de la vida constante. ¿Para qué estás tú aquí? Para generar vida. El único propósito por el cual tú estás aquí, para generar vida. Y eso lo hace la vida por naturaleza, con el sistema interno. Por eso el cerebro reptiliano. El espíritu está en el cerebro reptiliano. La respiración está en el cerebro reptiliano. El neuma, lo que tú llamas neuma, lo que tú llamas espíritu, está aquí. Porque es la respiración. Lo que tú haces, tú dices, yo respiro porque tengo pulmones y nariz. No, porque aunque tenga pulmones y nariz, si no tuviera la mitocondria no podría respirar. Porque es la que te da la energía para que tú respires. Por eso voy a leer la frase que escribí y la explico. El propósito de la vida es generar vida. Generar más vida. Tú, para lo que estás aquí, es para generar vida, no para generar muerte. Las bacterias son eternas, pero los seres celulares complejos no son eternos como nosotros. Por lo tanto, se creó el sistema de renovación para sostener la vida. No sé si esto te impacta. Si tú te renuevas, la vida continúa. Si tú te estancas, la vida se muere. Y eso fue lo que le pasó con los dinosaurios. El sistema, como creció tanto, se volvió tan grande, no pudo funcionar. Porque la vida es pequeñita. La vida es pequeña. Mientras el cuerpo sea más pequeño, más vida tiene. Mientras el cuerpo sea más grande, se puede deteriorar porque es más difícil reproducirse. Más difícil sostener lo grande. La vida misma. Por eso la vida es microscópica. Y por eso la vida está aquí dentro de la célula. Es que a mí me encantaría que tú te maravillaras de esto. Dentro de la célula están unos gránulos. ¿Qué son estos? Los gránulos. Y esto es lo que hace que haya vida. Si no hubiese esto, no habría vida. Como la tenemos nosotros. Y eso solo se consigue en la renovación. ¿Qué es lo que ha pasado? Si esta es la vida en sí, entonces nos damos cuenta que cuando ya nos metemos dentro de esta mitocondria, entonces ya vemos que la vida cambia, que la vida es un movimiento, pero de una velocidad impresionante. Por ejemplo, la complementariedad se refiere a que, de acuerdo con la física clásica, existen diferencias claras entre onda y partícula. Una partícula tiene una posición definida en el espacio y tiene masa, mientras que una onda se extiende en el espacio, caracterizada por tener una velocidad definida y no tener masa. Esa es la diferencia entre onda y partícula. Pero cuando ya entra en el plano del núcleo, dentro del núcleo, se ve que a veces esa partícula actúa como onda y la onda como partícula. Es decir, que todo es energía. Y como todo es energía, esta mitocondria es la encargada de producir energía. Luego, si energía es espíritu, si es soplo, esto que es pequeñito es lo que agarra la mitocondria para que podamos vivir. Por eso Pablo dice que tenemos que renovarnos. Y entonces tengo este pasaje de Romanos 12:2. Ojalá me puedas entender y yo me pueda explicar. Dice, voy a poner la parte de arriba que dice que son el mismo texto, pero en dos traducciones distintas, en dos versiones. En Romanos 12:2, una versión antigua dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te estanques mirando las cosas externas de la vida. No, al contrario, renuévate. Permita que tu organismo, permítale al cuerpo tuyo renovarse con sueño, con alimentación, con tomar agua, con la respiración y con el ejercicio físico. Y luego meditando, contemplando, activando, entendiendo y la ubicuidad. ¿Ve? Con esas 10 cositas tú permaneces en una constante renovación para que no te estanques y así puedas conocer la buena voluntad de Dios. Y en Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Cuando se refiere a este mundo significa al cerebro racional, a la tecnología, a la ciencia, a la política, a la religión. Se está refiriendo a la economía,
a las cosas externas del mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo aquí está hablando de la interioridad, manera de pensar. Entonces siempre que miramos nosotros la manera de pensar, pensamos y entendemos que se refiere a, yo me pongo a pensar. Sí, como la imagen esta del pensante de Rodin, que está así con la cabeza agachada. No la puse aquí porque no me cupo el espacio, pero no quería dejar de decirlo porque pensamos que pensar es ponernos a pensar así, que quedarnos quietos. No, 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 no. Pensar es observar. Y entonces pensar es cuando nosotros nos fijamos que la vida espiritual la han tomado es de manera exterior. Cuando la vida espiritual es dentro de nosotros, la respiración celular, es que ahí es donde está el espíritu, dentro de nosotros. Sale el espíritu, dice que Jesús entregó el espíritu, exhaló salir. Nosotros hemos tomado la vida espiritual como algo de costumbres, de cultura. Entonces, cuando nosotros miramos a estas personas decimos son espirituales. Cuando tú eres espiritual por tus células que respiran, que toman aire, que tienen el neuma, que es el ruaj, es la esencia divina. Pero nosotros la confundimos. Y por eso yo hablo del fakir, del monje y del yogi. El fakir quiere dominar el cuerpo, entonces somete el cuerpo a torturas pensando que así va a ser más espiritual. El monje es el de la voluntad, el que somete la voluntad. Y todo con fuerza de voluntad, todo el esfuerzo que hace para hacer unas prácticas externas. Y el yogi es el que domina la mente, entonces dejar la mente en blanco, el pensamiento. Esas son cuestiones religiosas, de denominaciones y doctrinas, que no tienen nada que ver con la espiritualidad. La espiritualidad es el funcionamiento interno de la vida. ¿Cómo funciona la vida? La vida, tú estás aquí para producir vida, para que la vida continúe. Tú eres un eslabón de la vida. Si tú no produces vida, la vida se acabaría. El día que el ser humano no produzca vida, la especie se acaba. Hasta ahí llegó. Pero hay unos genes internos en nosotros, que es el espíritu. Ese espíritu es el que hace que la vida se prolongue. Pero nosotros confundimos la vida espiritual con la práctica externa. ¿Cuánto se ha luchado en la iglesia para que los hombres y las mujeres sean iguales? Ya hace muy poquito. Entonces este hombre es un ministro y ella es una ministra. Y en ciertas religiones todavía no se cree que ella puede ser ministra, que ella puede ser pastora o guía espiritual. No, se cree que son esto. Pero en la área científica también es lo mismo. En el área científica es exactamente lo mismo. No se reconoce el papel de la mujer. En la política lo mismo, en la economía exactamente, en la ciencia. La política, la ciencia, la economía, la religión son cosas externas que no tienen nada que ver con la vida espiritual. Esas son prácticas externas, culturales. Pero la gente se queda ahí, pensando. Y qué difícil es para ciertas expresiones religiosas hacer la igualdad espiritual, aceptar la igualdad espiritual, porque en el espíritu todos somos iguales, porque en el espíritu todos tenemos mitocondrias. ¿Ve? En la vida espiritual las mitocondrias son el espíritu de la vida, es lo que produce la vida, es lo que sostiene la vida. Y porque nosotros tenemos esta mitocondria es que hay vida, si no, no hubiese vida. Y confundimos la vida con esto. Y para avanzar más, mire que son costumbres. Antes el representante espiritual era de nuestra cultura occidental. Así se vestía. Luego vino la revolución y los protestantes y protestaron. Entonces ya vino esta. Entonces este es el representante espiritual. Aquí se llama cuello clerical. Y luego ya vino este. ¿Ve? Así es como están hoy día los ministros, los espirituales. Creemos que por el vestido, por la forma de vestir, ya les cambió
las mitocondrias. ¿Ve? Confundimos la vida, que es la respiración. Por eso, ¿qué es la mitocondria? Genera energía. Señalan, la señalización, señalizan y diferencian las clases de células. ¿Dónde va esta? ¿Dónde va aquella? Actúa en el envejecimiento. Cuando tú te envejeces, no te envejeces por la parte externa, te envejeces por la parte interna de que no se te renovó. No hay control, no hay crecimiento. Entonces tú te envejeces y tú crees que te vas a envejecer, es por la parte externa, ¿sí? Por eso la vida espiritual es más camuflada. Aquí tú ves y hay un búho, aquí mire, hay un animalito que está camuflado. La espiritualidad no se ve porque está interna, pero se ven son los frutos de esa persona saludable, de esa persona enérgica, de esa persona vibrante, de esa persona que produce vida. Esa es la vida espiritual, que está dentro, que no se ve, que no se observa. Por eso, aquí puede haber menos espiritualidad, o aquí puede haber menos espiritualidad, aunque haya más expresión religiosa. En cambio, aquí puede haber más espiritualidad. Aquí puede haber menos espiritualidad. Aquí puede haber menos espiritualidad. Y aquí puede haber más espiritualidad. Pero creemos que no. Porque hemos confundido la vida espiritual. La vida espiritual es la cotidianidad de la vida. Es la existencia normal. A veces nosotros tenemos expresiones para llenarnos, para la plenitud, para completarnos, para mantener la serenidad, para activar esa energía vital, para respirar el aire. Entonces nos entramos en el cuarto, dice, nos retiramos, retiro, y allí vibramos, nos concentramos, nos actualizamos, despertamos, hacemos unas prácticas. Esa es parte espiritual. Pero todo esto lo debes hacer tú durante toda tu vida. Toda tu vida debe ser así. Toda tu vida. No debes esperar el tiempo. Es que tú estás así y llenas, pero aquí también puedes estar así. ¿Ve? Puedes estarlo haciendo. Aquí tú puedes estar orando. Aquí tú puedes estar llenándote. Aquí tú puedes estar pleno, complementándose, mantener la serenidad. Aquí tú eres energía vital, el aire inspirado. Aquí puedes estar inspirando porque tú no te paras. Que es que tú aquí respiras. Y entonces aquí ya no estás respirando. Claro que también lo estás haciendo. Entonces, ¿por qué tú confundes la vida religiosa con la vida espiritual? Esto es pura religiosidad. Esto es pura religiosidad. ¿Sí? Por eso Pablo dice, transformaos, renovaos, aprenderán lo que es la verdadera vida. Que la vida espiritual no es esta, ni es esta, ni es esta. La vida espiritual es más interna, allí más quieta. Y tú estás aquí y eres más espiritual. Porque ya has cultivado la llenura, la plenitud. Y tú te das cuenta, despiertas y dices, es que yo soy espiritual por las mitocondrias que tengo dentro. Tú lo piensas con el cerebro externo y lo sientes con el cerebro medio. Pero la vida en sí funciona es por el cerebro interno. Ese cerebro interno que tiene un conocimiento de por sí. Porque tú no haces nada para que esas mitocondrias, para que la célula funcione. Lo único que tienes que hacer es alimentarte bien, comer bien, dormir bien, tomar agua, lo necesario, hacer ejercicio, respirar. Esa es que tu cuerpo tiene vida. Y de esa manera, voy a concluir, llegamos a lo siguiente. Y aquí quiero, para terminar, me gustaría que le pongas atención. La renovación constante. Eso que tú buscas y que tú atiendes, lo único que tú tienes que hacer es ser consciente, nada más. Ser consciente. La renovación es tomar conciencia. La renovación no es renovar tu casa. ¿Sí? No pienses que la renovación es cuando tú haces esto. Esto es la renovación tecnológica y esto no produce más vida. Esto produce mayor confort.
Pero por más que haya esto, si tú no cuidas la parte interna de tu cuerpo, de tu vida, no habrá vida. Esta renovación es la que nosotros vemos externa. Toda esta renovación la vemos externamente. Pero esta no tiene nada que ver con la renovación interna de la respiración, de la energía, de tus células, de estas mitocondrias, que es la que te hace que tú vivas, que es donde está el verdadero espíritu. Entonces tú llegas aquí y la renovación es solamente tomar conciencia, es pensar, darte cuenta, es decir, uy, sí, mi vida se da es por el sistema celular, ahora yo voy a cuidar que el sistema celular pues se maneje bien. Entonces por eso duermo bien, para que mi sistema se controle muy bien, se mantenga estable. Por eso como sanamente. Mire que yo no te estoy diciendo que sea vegetariano, carnívoro, no, que coma sano. Y comer sano, ya lo dicen los médicos, que es bajarle el azúcar, a la sal, a las grasas y las harinas. Simplemente. No más. Tomar agua. ¿Qué malo es tomar agua? No es malo. Respirar conscientemente y hacer ejercicio. Y esa es la vida. Porque esta energía que está aquí, esta energía se produce vida. Cuando la energía es agarrada por las células de nuestro cuerpo o por las células vegetales o las células animales, pues está produciendo vida. Y esa vida, cuando deja de reproducirse, llega la muerte. Pero si tú reproduces la vida, la muerte no llega. La muerte es simplemente transformación. Como dice Jesús, dice, si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto, o sea, da mucha vida. El que pierda la vida la ganará, dice Jesús. Y el que pretenda ganar la vida la perderá. Es una confusión ahí de palabras, pero de eso se trata. Muy bien, hasta aquí les quiero dar la enseñanza en el día de hoy. ¿De qué les he hablado en el día de hoy? Les he hablado de que la única manera para que la vida se prolongue es la transformación, es la renovación. Todo se renueva, todo se va renovando. Y por eso es que nosotros aparentemente, pues ya fallecemos, nos envejecemos, el cuerpo se envejece y muere. Pero la vida no muere, porque la vida se prolonga. Si tú produjiste vida, la vida continúa. Y a veces la vemos muy claro en quienes dejan hijos. Por ejemplo, en los hijos se prolonga la vida. Y está bien, mírala así. Pero es que también se puede producir en una idea, en un sueño, en una investigación, en un invento. Que continúe, porque el que llega continúa. Y esa es la vida. La vida es que yo sea un instrumento de la vida. Entonces por eso, Señor, hazme un instrumento de la vida. Que donde haya muerte yo ponga vida. Donde haya escasez yo ponga abundancia. Donde haya deterioro yo ponga equilibrio. Esa es vivir, esa es la vida espiritual. Vida espiritual es tomar conciencia. Es despertar. Es darte cuenta. No es transmitir conocimiento. Yo no te estoy transmitiendo conocimiento. Porque esto ya lo sabes tú. Por naturaleza ya lo sabes. Como tener relaciones sexuales para producir la vida no hay que enseñarlo. Eso ya por naturaleza lo hace la planta, lo hacen los vegetales y lo hacen los animales. ¿Ve que nos enseña? Solamente se despierta la persona para que haga el amor. Porque ¿qué tal uno dormido todo el tiempo? O dormida y no hacen la relación sexual, pues no se produce la vida. ¿Ve? Entonces hay que despertar. Pero yo no te despierto para enseñarte a tener relaciones sexuales. ¿Sí ves? Yo te despierto para que hagas la relación sexual. Para que tengas el acto sexual y así se pueda prolongar la vida. Esa es la vida espiritual. La vida espiritual es el despertar. Cuando uno despierta y hace lo que tiene que hacer para producir la vida. Por eso también hay vida sexual entre las células. Y no tienen órganos sexuales como nosotros creemos. No, es que la vida sexual, cuando una célula fecunda a la otra célula y la célula se empieza a multiplicar, eso se llama sexualidad. Lo que pasa es que nosotros le ponemos sexo al acto sexual de nuestros órganos genitales.
Pero toda la vida en sí es sexuada, porque la única manera de transmitirse la vida es a través del sexo. No hay otra manera. La vida no se produce de otra manera. Las bacterias no tienen sexo porque las bacterias son eternas. Pero las células, cuando una célula se penetra con otra, se complementa, entonces empieza la multiplicación celular. ¿Ve? Tuvieron sexo. Esa es. Hay que despertar, hay que activarla. Por eso el cáncer es cuando una célula ya se desorganiza, ya no quiere salir, se anquilosa, se mantiene ahí, no quiere transformarse, renovarse. Entonces una célula impacta a la otra y la otra y la otra porque no cambian, no se renuevan. En la renovación es donde está la vida. Por eso es que están buscando, dice, bueno, ¿por qué las células cancerígenas son eternas? ¿Y por qué las células sanas cambian? Van renovándose, se van renovando, o sea, van muriendo unas y van apareciendo otras, van haciendo una y van apareciendo otras. Por las mitocondrias, por la producción de energía que hay. Y las cancerígenas no. Las cancerígenas son eternas. Las bacterias son eternas. No cambian. Cambio las sanas sí cambian. Si tú estás sano, tú puedes renovarte, cambiar. Y la vida espiritual es despertarte para que hagas lo que tienes que hacer. Te puse el ejemplo de la sexualidad porque yo sé que eso te impacta, eso te puede ayudar. Yo no te estoy enseñando a tener relaciones sexuales, yo no te estoy enseñando a generar hijos. Yo no te estoy enseñando a eso, ¿sí ves? Yo no te estoy enseñando nada, solamente te estoy despertando y cuando tú despiertas sabes lo que tienes que hacer. Despertar, tomar conciencia, es ser espiritual. Eso es ser espiritual. La vida espiritual es muy diferente a lo que tú siempre has pensado, que son las prácticas externas. Y también, yo lo explico, la vida política no es la que tenemos, la vida económica tampoco es esa. La vida científica no es la que tenemos, no es el negocio de la enfermedad que tenemos, no es. Como la vida religiosa, no es la vida espiritual. La vida económica, es que yo ya lo he explicado en otros pasos, pero la vida económica que te habla es de escasez y abundancia. Cuando la vida económica es el dar y recibir, dar y recibir. Cuando lo política es perder y ganar. Y no, en la vida política es un compartir, es una organización donde el uno comparte con el otro. De lo que escasea este le da a este, y entonces entre los dos forman una unidad y entre este también. Entonces hay una complementariedad. Esa es la vida política, pero los politiqueros arruinan el país, acaban la política y nosotros somos más culpables porque permitimos eso. Lo mismo la vida científica. La vida científica no es el negocio de la enfermedad. ¿Quién te dijo eso? La vida científica es para proteger la vida, pero no es que esto es para el negocio de la enfermedad. Entonces mantienen a la gente metida ahí en un sistema. Y lo mismo la vida religiosa. Los meten en los religare, en un sistema. Cuando yo no es que esté en contra de eso, de la vida religiosa, al contrario, estoy a favor, pero no confundan la vida espiritual. No, tú no puedes confundir tu vida espiritual con la vida práctica externa. Hazlo, lo tienes, pero que sea sano, que estés sano. Por eso las buenas relaciones, la salud y la autosuficiencia es a lo que yo te quiero llevar. Tú eres autosuficiente, debes vivir en sanidad, en salud, y tú debes tener buenas relaciones con los otros porque eso es lo que se produce en la vida. Muy bien, pues hoy yo a veces repito cositas, pero solamente es para reiterarle lo de la vida. Hoy les he hablado de la renovación, que es la vida espiritual. La vida espiritual es cuando tú despiertas para continuar la vida, para producir la vida. ¿Para qué estás aquí? Para producir la vida. En esencia es eso, porque tú eres vida y la vida debe producir vida. Y si tú estás produciendo vida, es señal de que estás despierto, de que eres consciente y de que el papel tuyo aquí tiene un propósito bien importante. Muy bien, pues por hoy te quiero dar las gracias. Muchas bendiciones a todos en este día. Dios los cuide y los acompañe. Que se mantengan creciendo en esta vida espiritual, despertando, manteniéndose despiertos, porque es que nos despertamos pero volvemos a dormir, nos despertamos y volvemos a dormir. Yo quiero que tú te mantengas despierto durante este día para que te des cuenta cuál es el maravilloso papel, rol, la misión que Dios te encomendó que tú hagas en el día de hoy. Muy bien, por hoy, bye bye.